Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar con respecto a lo que es un tema muy interesante dedicado a la orientación de personas o a la orientación del personal. ¿Cuál es la importancia de la orientación al personal dentro de una empresa o dentro de una organización educativa? Como primer punto tenemos lo que es el objetivo directo, la orientación. ¿Qué es una orientación? Es guiar a un nuevo empleado o un nuevo miembro de la organización para que conozcan lo que es el trabajo que va a hacer, cuál es la importancia de su trabajo, se va a dedicar a qué es lo que él se va a dedicar a hacer dentro de sus funciones. ¿Qué es, ¿Cuál es la importancia de la orientación? La importancia de la orientación dentro de una organización es ayudar al trabajador a comprender la cultura organizacional, los valores organizacionales y la expectativa que tiene la empresa. Más que todo, ¿por qué es importante la orientación del personal? Facilita la adaptación, ya que ayuda a los empleados a poder tener un desempeño muy agradable y dentro de su entorno laboral. Además de esto que reduce la rotación de personal. ¿Qué nos queremos dar a entender con rotación de personal? Es cuando nosotros llegamos a una empresa pero no nos adaptamos a la misma, por lo cual pues tienen que dar bajas y conseguir nuevos empleados o nuevas personas colaboradoras que nos puedan o que llenen las expectativas que busca la empresa para poder tener la sensación de seguridad y que pueda promover lo que es una permanencia dentro del, de labor que se está realizando. Además de eso, que acelera el aprendizaje, ya que permite a los colaboradores que sean un poco más productivos dentro ya sea de la empresa o dentro de una organización, ¿verdad? Más que todo, acelera el aprendizaje para que sea más fácil tanto para el empleado como para las demás personas. Además de que esto refuerza lo que es la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque pues llena esto hace que los empleados lleven un control alineado y que también puedan ser, ¿cómo decirlo?, un trabajo equitativo y sucesivo. Dentro de estos también podemos decir que mejora la satisfacción y la motivación, ya que reduce la ansiedad, el estrés y aumenta el compromiso del empleado con la empresa para que pueda conocer o que pueda saber cuáles son eh, lo que él tiene que cubrir dentro de una empresa. La orientación de nuevos empleados puede llegar a ser un proceso muy fundamental, ya que nos permite a nosotros como administradores o como directores en este caso, poder integrar al nuevo empleado o al nuevo colaborador, al nuevo maestro dentro de la organización de una manera más rápida y efectiva. Esto sin tantos procesos en los cuales pues el empleado puede llegar a sentirse un poco desorientado al principio porque desconoce más que todo lo que va a realizar. Dentro de esto, pues aparte de sentirse desorientados, pueden sentirse desmotivados y con dificultades para poder adaptarse a, al nuevo entorno de trabajo. Dentro de esto, pues decimos que los empleados a veces pueden llegar a ser un poco tímidos, mas no es eso. Simplemente que están conociendo su entorno, quieren saber cuáles son las personas que los rodean, cómo poder tratarlas y de esta manera pues también los mismos compañeros pueden ir eh, orientando al nuevo colaborador para que se adapte nuevamente o para que se adapte a los nuevos procedimientos que llegan a surgir dentro de una empresa. ¿Esto qué es lo que nos apoya o cuál es la clave de una buena orientación? Disminuir la incertidumbre dentro de los empleados nuevos, más que todo lo que se comentaba al principio, ¿verdad? Que es para evitar que el nuevo colaborador sea un poco reservado y y no se dé a conocer tal y como es. Además de esto que refuerza la identidad y los valores organizacionales. Cuando nos referimos a la identidad o reforzar la identidad y los valores organizacionales, nos damos a entender que cuando un nuevo empleado llega,
es nuevo, obviamente es nuevo todo para él, entonces hay que darle a conocer cuál es la identidad de la empresa o del establecimiento y cuáles son los valores que tienen que haber dentro de esta organización. Acelera la productividad y el rendimiento tanto del empleado individualmente como de la empresa o de la institución u organización de manera efectiva y rápida, acelerando la productividad y también acelerando el rendimiento de cada uno como individuo y como grupo. Reduce la rotación de personal, nuevamente hablamos de la rotación de personal, en la cual pues el nuevo colaborador o nuevo empleado evita o muestra la capacidad que él tiene para realizar o desempeñarse dentro de su trabajo y así evitar al empleador o a la organización buscar a alguien más para que pueda realizar el trabajo que se necesita o que se requiere dentro de la misma, además de mejorar el ambiente laboral y la integración. ¿Qué nos queremos referir con esto? Cuando uno llega y es nuevo en un lugar, es difícil adaptarse o entrar en ambiente laboral más que todo porque, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? No conoce su entorno, no sabe cómo tratar a las personas, no sabe cómo son las personas en realidad, ¿verdad? Entonces lo que se requiere en este caso es orientarlo para que él conozca, para ir conociéndose entre los compañeros y también más que todo la orientación es clave para facilitar el cumplimiento de normas y procedimientos que pueden, que pueden dejar de, por decirlo así, procedimientos que son esenciales para que la empresa pues lleve un, un buen desempeño, ¿verdad? Según estudios, las empresas con programas de orientación efectivos pues logran reducir una rotación de un 58% de colaboradores o de empleados y pues llega a aumentar lo que es la productividad de un 50% durante el primer año del empleado. Podemos decir que cuando nos dan una buena capacitación, una buena orientación y nos dan a conocer el lugar donde nosotros vamos a laborar o vamos a desempeñarnos, esta productividad pues aumenta un 50% hacia el empleado nuevo, ya que él ya conoce cómo es el sistema, ya sabe cuál es el ritmo que se maneja dentro de la empresa, él conoce a sus compañeros, conoce a sus jefes, conoce cuál es el proceso que lleva o que conlleva realizar la tarea para lograr finalizar el día. Y además de esto, pues reduce la rotación de personal un 58%, porque, como les comentaba, él ya puede realizar las tareas que son requeridas dentro de la empresa o dentro de la organización. Muy bien, hablemos ahora con respecto a la cultura organizacional. La cultura organizacional es un conjunto de valores, creencias y comportamientos que caracterizan a una empresa. Esto pues podemos decir que está dentro de varios componentes, los cuales pues la clave es elementos físicos, elementos visibles como símbolos, logos, instalaciones y prácticas corporativas, además de los valores compartidos, que son los principales o los principios fundamentales que guían a la toma de decisiones dentro de esta empresa. Además de esto, pues tenemos lo que son las creencias inconscientes que influyen a la conducta de los empleados. Dentro de una cultura organizacional podemos decir que es parte importante que todos sepamos cuáles son los paradigmas de cada empleado, donde los empleados aprenden cuál es el rol que conllevan, no solo en un trabajo, sino que también pueden ser parte de el apoyo hacia demás compañeros, ¿verdad? Esto fortalece tanto la identidad corporativa y el compromiso dentro de la misma. Más que todo cuando hablamos de la cultura organizacional, podemos decir que es un conjunto de apoyo también, ¿verdad? Para nosotros como empleados o como empleadores, tanto en el área administrativa como en el área, bueno, en el área de docentes para irnos de un lado pedagógico, ¿verdad?
Más que todo, cada empresa pues tiene una identidad única en la cual refleja su cultura organizacional. Esta cultura pues se define de tal manera como se trabaja en la toma de decisiones e interactúa dentro de, o cómo se interactúa dentro de esta empresa. Como comentábamos anteriormente, ¿verdad? Los componentes de la cultura organizacional son necesarios para poder saber más que todo en dónde se elabora, cuál es el motivo por el que la empresa existe, ¿verdad? Tenemos las estructuras físicas, tenemos edificios, las vestimentas, ¿verdad? Que sería el uniforme de la persona, si es requerido el uniforme. Los logos, pues más que todo para conocer a qué empresa se está dirigiendo como empleado, ¿verdad? O como colaborador. Los colores que caracterizan a la persona para conocer cuáles son sus funciones, ¿verdad? Por ejemplo, en las funciones administrativas usan vestimenta formal. En en las funciones operativas, pues llevan pantalón de lona, camisa polo podría ser, ¿verdad? Una playera y zapatos de seguridad, ¿verdad? Podría ser que esto es más que todo la cultura organizacional para definir cuál es el labor que realiza o cuál es la importancia que realiza el empleado para aportar a la empresa. Además de esto, pues los valores que se comparten son los principios que guían la empresa. Por ejemplo, podemos decir la importancia del cliente, cuál es la importancia que le da la empresa al cliente, cuál es la importancia que le da el cliente a sus proveedores, cuál es la importancia en la cual pues nosotros como empleadores podemos ver a través del empleado para que eh, pues el empleado esté satisfecho con su trabajo. Además de pues las creencias inconscientes que influyen en las acciones de los empleados. Por ejemplo, la mejora continua, por ejemplo, la capacitación constante, que era lo que se hablaba con anterioridad. Y también podemos decir que la motivación es parte esencial también para tener empleados que estén de acuerdo o que estén contentos, podríamos decirlo, ¿verdad? Para para poder alcanzar el logro que se necesita o que se requiere. Y además de esto, poder decir que el empleado es parte fundamental directamente de una empresa. Porque sin el empleado no se podría hacer absolutamente nada, ¿verdad? Más que todo, si existen administradores, necesitan empleados para poder administrarlo. Además de esto, que los empleados también necesitan a los administradores para que les den una guía de cómo poder realizar su trabajo. Dentro de esta orientación de personal también podemos encontrar lo que es el proceso de socialización organizacional. La socialización organizacional es el proceso mediante el cual los nuevos empleados se adaptan a la organización. Este proceso pues consta de varias etapas. Recordemos que la socialización pues es parte fundamental también para nosotros como administradores o como empleados para poder conocer cuál es el entorno dentro de una empresa. Las fases para la socialización pues tenemos que tomar en cuenta que tenemos tres, que está la anticipatoria, que antes de ingresar a la empresa pues el empleado tiene una percepción de lo que es la empresa. Se puede decir que son cuando uno solicita un empleado, ¿verdad? Entonces viene el administrador o el empleador y coloca. Se busca empleado para una bodega. ¿Cuáles son los requisitos? Mayor de 18 años, documentación completa, poseer buena salud, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son o cuál es su función dentro de la empresa? Carga y descarga de productos, eh, envío por pedidos a ciertas partes o zonas sucursales, etcétera. Entonces ya el empleado ya más o menos ubica o más o menos empieza a conocer qué es lo que va a realizar dentro de una empresa. Eso es la anticipatoria, ¿verdad? La socialización anticipatoria. Es antes del encuentro, ¿verdad?
Más que todo cuando se habla de anticipatoria, estamos anticipando lo que el empleado va a realizar dentro de la empresa y cuáles van a ser sus funciones dentro de la empresa. Después, como comentábamos, pues viene el encuentro, el cual pues son los primeros días en que se confirma al empleado o se ajusta a su visión dependiendo de cuáles sean podríamos decir, la perspectiva del empleador a la hora de que el empleado pues está laborando o se está desempeñando dentro de una empresa. Podemos decir que existen empresas en las cuales pues ponen un tiempo de prueba, por ejemplo un mes de prueba para ver cómo se desempeña, una semana de prueba para ver cuál es su desempeño, o por ejemplo, no sé, tal vez 15 días de prueba, ¿verdad? Para su desempeño. Entonces, durante este tiempo, el empleador se da cuenta o empieza a notar cuáles son las características tanto buenas y malas, los pros y los contras del empleado, perdón, para conocer cuál es la capacidad que él tiene, ¿verdad? Y cuál es el talento que el empleado posee, ¿verdad? Para poder llegar a la metamorfosis, que esto sería dentro del proceso de socialización organizacional, el ajuste completo a la cultura organizacional. Ya el empleado ya está adaptado a los horarios, a el trabajo, está adaptado a sus compañeros de personal, ¿verdad? Y conoce cuáles son sus áreas de trabajo. Dentro de esto, pues el empleado ya es un elemento esencial para llevar a cabo el desempeño laboral, ¿verdad? Donde él pues se acopló a, al proceso de socialización, ¿verdad? Ya el empleado conoce su entorno, sabe a quién acudir si en dado caso pues llegar a haber algún conflicto. Entonces, estas son partes de las fases de socialización en la cual pues llegamos a concluir, eh, o más que todo no concluir, sino que dar a entender un poco más sobre las fases o cuál es el proceso de socialización organizacional. Podemos decir que el 20% de los empleados nuevos de una empresa o de una organización sin ningún contrato por el momento, ¿verdad? Como les comentaba, que es un proceso de prueba, esta etapa de socialización organizacional, en la cual pues el 20% de los empleados nuevos deciden en los primeros 3 meses si permanecen dentro de la empresa o si en dado caso, ¿verdad? Buscan un trabajo distinto, buscan una oferta laboral mejor o si tienen alguna perspectiva distinta al empleo, ¿verdad? Hay una organización en la cual pues tienen campamentos, los cuales pues son de 6 semanas para los nuevos reclutas o nuevos colaboradores, en el cual ellos pueden explorar cuáles son los diferentes equipos que existen antes de elegir un puesto definitivo. Más que todo esto se hace con el fin de que el empleado esté cómodo y el empleado sepa cuáles van a ser sus funciones y el empleado sepa con quién va a trabajar. ¿Por qué lo digo así? Porque la motivación a veces puede venir de talento humano, de recursos humanos, como lo quieran llamar, pero si en dado caso el empleado se siente sofocado con sus compañeros o se siente tal vez intimidado, agredido, no se podría hacer varias variantes. El empleado pues llega a un punto en el cual se siente incómodo y pues ya no desea seguir con el mismo equipo, cosa que en esta empresa se hace para que pues el empleado se sienta cómodo con su equipo de trabajo, pueda desempeñarse de la mejor manera y así también podemos decir que el empleado pues haga su labor de una manera más efectiva, más productiva, más eficiente para que todo vaya fluyendo de una manera pues correcta y así evitarse, ¿verdad? Poder llegar a hacer alguna falla, poder llegar a hacer
algún error el cual pues puede llegar a atrasar el proceso dentro de la empresa, o que pueda llegar a fallar, ¿verdad? Dentro de los estándares que la empresa solicita. Ahora hablemos de los métodos que se utilizan para la socialización organizacional. Dentro de los métodos podemos encontrar 6, los cuales pues empezamos por la selección del personal. Se buscan a los candidatos que compartan valores dentro de una empresa, o personal que esté capacitado para poder llegar al puesto, ¿verdad? Después de esto tenemos lo que es el contenido del puesto, lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? En la cual pues se diseñan tareas alineadas con la misión organizacional. Más que todo hablamos de esto para una capacitación previa, para conocer cuánto conoce el nuevo empleado, el nuevo colaborador. Y aparte de esto, pues también nos enseña a nosotros como empleados a poder empezar a conocer cuáles son las necesidades que busca o que se requieren cubrir dentro de una empresa. Posterior a esto, pues viene lo que es la supervisión y la tutoría, en la cual pues nosotros como nuevos empleados o nosotros como administradores de la empresa decimos, bueno, como nuevos empleados estamos capacitándonos, ya sea por parte de los compañeros o por parte de algún manual que se nos dé, para poder llegar a decir, ¿verdad? Que si nosotros podemos ser capaces, obviamente bueno, todos tenemos capacidades para poder realizar cualquier trabajo, ¿verdad? Esto de la supervisión y la tutoría se enfoca más directamente de una vista de un administrador, ya que son los jefes o mentores del nuevo empleado los que lo guían en su integración al equipo, en su integración a la sociedad o sí, a la sociedad organizacional. Dentro de esto, pues también podemos utilizar el método de grupos de trabajo, en los cuales pues los compañeros apoyan o se apoyan mutuamente para poder hacer, por ejemplo, los que ya llevan un poco más de tiempo pueden estar a cargo de los nuevos colaboradores, ya que ellos pues ya conocen el ambiente laboral, ellos ya saben cuáles son las tareas que se tienen que realizar, y también ellos conocen cómo es que o cuál es el ritmo al cual se tiene que adaptar el nuevo colaborador. Esto ayuda a que la adaptación social sea un poco más rápida, más efectiva, para que haya una buena comunicación entre los empleados, ¿no? También podemos decir que uno de los métodos es los programas de integración, en la cual se elaboran estrategias para poder incorporar a los nuevos empleados. Podemos decir que habrá un programa de capacitación para nuevos empleados, por ejemplo. O podemos decir que en cierto aspecto del área administrativa se está realizando un taller para poder conocer cuáles son los componentes, cuáles son las estrategias, cuáles son las rutas que lleva cada empleado y cuáles son sus funciones. Dentro de los métodos para la orientación efectiva, podemos decir que existen diversas estrategias para garantizar una buena orientación o una buena socialización organizacional. Tenemos dos tipos de métodos, que es el método tradicional y el método moderno e innovador. Dentro del término tradicional podemos decir que, o más que todo en el método tradicional, podemos decir que existen las charlas y presentaciones, en las cuales pues llegan a explicar la historia de la empresa, cuál es la misión, la visión, cuáles son sus funciones dentro de la sociedad. Además de esto, que también podemos decir que se les brinda manuales de bienvenida a los nuevos empleados, que son documentos con información clave para saber cuáles son las normas y beneficios que se les van a estar brindando dentro de una empresa. Podemos también decir que existen las reuniones con los líderes, que es lo que se comentaba con anterioridad, que cuando una persona es
es nuevo empleado, pues necesita saber quiénes son sus empleadores, quiénes son eh, sus jefes inmediatos, quiénes son sus compañeros, ¿verdad? Entonces ya las reuniones con los líderes o con el área administrativa les da a conocer un enfoque más directo de quiénes van a estar trabajando con él, ¿verdad? También podemos decir que tenemos en los métodos modernos e innovadores, en ciertas empresas o en ciertas organizaciones, podemos decir que existe la gamificación. ¿Qué es la gamificación? Es el uso de juegos y dinámicas interactivas para aprender sobre la empresa u organización. Es muy raro, sinceramente, muy raro, sincero, que algunas empresas utilicen lo que es la gamificación, pero sí se llegan a dar casos, ¿verdad?, de gamificación. También existen las simulaciones de trabajo, pues que, por ejemplo, en ciertas áreas de algún ente, ya sea financiero o algún ente corporativo, se utilicen los ejercicios prácticos simulando, ¿verdad?, qué es lo que se va a realizar ya teniendo el, podríamos decir, al cliente ya estando en una situación de trabajo, ¿verdad? Estos ejercicios prácticos pues nos sirven para conocer cuál es el puesto desde un punto ya visto de una manera ya ejecutiva o ejecutándolo, ¿verdad? Y también podemos decir que existe la realidad virtual, que pues existen empresas en las cuales se basan en capacitar, podríamos decirlo así, capacitar al nuevo personal utilizando la realidad virtual, ¿verdad? Que podríamos decir, utilizan la realidad virtual para simular también de una manera más realista el proceso que conlleva realizar el trabajo o cómo se va a realizar el trabajo para poder decir que el empleado ya está listo para tratar con los clientes directamente, ¿verdad? Porque existen casos en los que pues el empleado llega a ser un poco tímido en su primer día de trabajo o le ganan los nervios, por decirlo así, ¿verdad? Entonces lo que busca este método de realidad virtual es hacer que el empleado ya esté capacitado, directamente para poder comprender o para poder saber qué es lo que va a realizar o cuáles son las acciones que debe realizar a la hora de que el cliente le esté hablando o le esté solicitando que le pueda brindar algo, ¿verdad? Existen varias estrategias para poder desempeñarnos directamente o desempeñarnos de una mejor manera para o dentro de una organización. El programa de orientación pues incluye o está diseñado directamente para poder tener estrategias directamente, por ejemplo, elementos esenciales sobre cuál es la información de una empresa. Por ejemplo, la historia, la misión, la visión, los valores. Más que todo hay empleados que, por ejemplo, en atención al cliente, podríamos decirlo, ¿verdad? Que no se sabe ni siquiera a qué empresa le están trabajando, cuál fue el origen de una empresa. No conocen cuáles son la historia de esta empresa, no conoce cuál es la, la misión, la visión. Entonces estas son estrategias para una orientación más efectiva. Dentro de estas, pues existe también la estructura organizacional, cuáles son las jerarquías, las funciones clave, los equipos de trabajo. Podemos decir que en las jerarquías está el jefe, el administrador, eh, los subadministradores, los empleados, ¿verdad? O también podemos decir en una jerarquía de un establecimiento está el director, están los docentes, los padres de familia, los estudiantes. ¿Cuáles son las funciones clave por ejemplo, la función clave del director es administrar el área educativa o el centro educativo que está a su cargo? ¿Cuál es la función de un docente? Poder apoyar al estudiante
dándole o transmitiéndole conocimientos nuevos, ¿verdad? ¿Cuál es la función de un padre de familia? Es poder apoyar al docente y al estudiante con las tareas, con el apoyo que se requiere. ¿Y cuál es la función de un estudiante? La función del estudiante es realizar sus tareas, apoyar también tanto al padre de familia como al docente, realizando lo que le corresponde. Los equipos de trabajo dentro de una empresa pues se pueden dividir en ciertas maneras: equipo A, equipo B, equipo C, etcétera, equipo 1, 2, 3, equipo rojo, equipo azul, equipo amarillo, dependiendo de cómo se divida la estructura organizacional. Cuando hablamos de equipos de trabajo nos damos a referir o nos damos a entender que es necesario que hayan varias personas que hagan un mismo trabajo, no solo eh, para adelantar, por decirlo así, sino que también existan grupos para realizar el trabajo de una manera más efectiva, más eficaz, más eficiente y de una manera rápida. Otro de los elementos, pues decimos que están las reglas y normas dentro de la empresa o dentro de la organización, en la cual podemos decir que existe un código de vestimenta, un código, por ejemplo, que se tiene que respetar para evitarse conflictos, y también para pues dar a entender o dar a conocer cuál es la empresa en la cual estamos trabajando, ¿verdad? Políticas de seguridad, usar casco, usar botas con punta de acero, y las normas internas, ¿verdad? Respeto ante todo, tratar la manera de ser lo más eficaz, lo más eficiente posible. Los beneficios y expectativas dentro de una empresa, pues, llegan a ser los salarios, los incentivos, los objetivos o los objetos de desempeño, ¿verdad? Cuando hablamos de beneficios y expectativas, es cuando el empleador necesita que el empleado llegue a una meta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya al llegar a la meta, pues se le da lo que es un incentivo o un beneficio por haber cumplido con su labor, con su meta. Y aparte de eso, pues se le da una comisión por aparte, ¿verdad? La capacitación final, ¿verdad? Que es el entrenamiento en herramientas y procesos claves dentro de una empresa. Para que pues el nuevo empleado conozca y sepa utilizar sus herramientas de trabajo, para que el nuevo empleado pues pueda conocer cuáles son los procesos esenciales para poder llegar a alcanzar lo que la empresa solicita. Existen empresas que diseñan programas de integración para los nuevos empleados, los cuales incluyen pues elementos para un buen programa, o cuáles son los elementos esenciales de un programa de orientación. Sería una bienvenida formal, ¿verdad? Por ejemplo, si es en conjunto que entran los nuevos empleados, por ejemplo, se les hace una bienvenida formal, se les da la bienvenida a la empresa, el administrador se presenta a los jefes inmediatos, presenta cuáles son los equipos de trabajo. Se les da una pequeña información sobre la empresa, cuáles son las estructuras y sus valores. Por ejemplo, decir, ¿verdad? Pues estamos en corporación tal, en la empresa se dedica a vender esto, la empresa es una empresa muy grande, ¿verdad? Tenemos sucursales en tal lado, tenemos sucursal aquí en Santa Cruz, tenemos muchas sucursales aquí en Guatemala. La estructura de esta empresa dentro de su área de trabajo, pues está lo que es la bodega, está el área administrativa, el área oficinista, contabilidad, recursos humanos, entre otras. Y pues les aclaran cuáles son los valores dentro de la empresa. De verdad, somos una empresa que se basa en el respeto, en la tolerancia, en la honradez, en la honestidad. Además de esto, pues
como les comentaba anteriormente, se le capacita nuevamente se le capacita al nuevo empleado. Esto es muy importante dentro de la orientación tanto organizacional como de personal, ¿verdad? Capacitar al empleado constantemente para que el proceso inicial pues sea o se acople rápidamente al proceso inicial y a las herramientas que se le otorgan. Existen programas dentro de la organización, ¿verdad? Que son específicamente para la organización o que son programas exclusivos de la organización, el cual pues nos dice o nos da a entender a nosotros que es una herramienta de trabajo en la cual pues el administrador nos está brindando para poder realizar el trabajo de una manera más adecuada. Además de que nos asignan a un mentor o un guía. En organizaciones, en muchas organizaciones es lo que se hace, ¿verdad? Se da un mentor o un guía que capacite a los nuevos colaboradores que están ingresando a la empresa. Y también pues el mentor les ayuda a resolver dudas, les explica cómo se tiene que realizar el trabajo de una manera más correcta y más sencilla y eficaz. Además de que se hacen evaluaciones periódicamente de cómo el empleado se va adaptando, dentro de, podríamos decir, dentro de la organización. Por ejemplo, como decir, una evaluación diagnóstica cada semana. Por ejemplo, si el empleado, ¿verdad? Tiene un mes de prueba, podemos decir que se le puede realizar una evaluación periódicamente cada semana para ver cuál es su desempeño, cuál es su agilidad, cuál es el proceso que él está utilizando y si es por decirlo así, una estrategia pues que es efectiva y es eficaz. Una organización tiene un programa llamado Yes to Desk, que pues es donde el empleado encuentra desde el primer día una computadora ya lista, con acceso a las plataformas y a las reuniones programadas para integrarse. Esto ayuda a que cuando el empleado es nuevo, eh, ya tiene que tener listo todo, porque no es posible que el empleado realice sus acciones o sus actividades sin tener las herramientas necesarias o las herramientas adecuadas para poder realizar o para desempeñarse de una manera más rápida y precisa, ¿verdad? No sé si en alguna empresa que conozcan, pues tiene un proceso de orientación así estructurado, en el cual pues ya le tienen listo el material de trabajo, las herramientas de trabajo. Y si sí conocen, pues pueden dejarla aquí en los comentarios, ¿verdad? Decir eh, tal empresa de tal lugar trabaja de esta manera. O también podríamos decir, ¿verdad? Que si ya las tienen, ¿cómo podríamos mejorarlos para que sea de una manera más efectiva, más eficaz? Y decir, ¿verdad? ¿Qué podría mejorar esta empresa, ¿verdad? Es más que todo un ejercicio de este video para ver qué es lo que le han entendido o cómo creen ustedes que se desempeñaría mejor una empresa si hiciera, no sé, tal vez algún cambio dentro de su estructura eh, para las capacitaciones de nuevo ingreso de un colaborador. Muy bien, ahora ya hablando de la orientación, de la organización, de la socialización organizacional, de cuáles son los proyectos dentro de la organización, las herramientas que se brindan, podemos hablar de cuáles son los beneficios que da la orientación para la empresa y para el empleado. Podemos decir que para la empresa, pues un beneficio sería una mayor productividad en menor tiempo. ¿Por qué? Hay más empleados, hay más manos, podríamos decirlo, ¿verdad? Hay más manos, entonces el trabajo se hace en menos tiempo. Se reducen los costos de rotación
los costos la reducción de costos de rotación, se habla de estar cambiando empleado a cada poco, ¿verdad? Por ejemplo, miren, es que fíjese que lo sentimos mucho, ya no puede continuar con nosotros porque no llena o no tiene las expectativas que nosotros queremos para esta empresa. Muy bien, hay que pagarle, hay que darle su, digamos, por ejemplo, si estuvo 6 meses, un año, se le tiene que dar una liquidación, ¿verdad? Mejora el clima organizacional. ¿Por qué? Porque ya se reduce el estrés de los empleados que ya están, de que tienen que hacer doble tarea, de que tienen que hacer horas extras, de que tienen que realizar eh, más trabajo, ¿verdad? Además de esto, también nos ayuda con el fortalecimiento de la cultura corporativa. ¿Qué queremos decir con esto? Que fortalece el lazo que existe dentro de la corporación y que nos ayuda también como tanto empleado como administrador a poder a estar en una armonía, ¿verdad? Mejora la productividad desde el primer día que está el empleado, ¿verdad? Porque ya el empleado teniendo la capacitación, la capacidad y el deseo y las herramientas de realizar el trabajo, pues ya es un empleado competente que apoya a sus demás compañeros con la productividad. Reduce el estrés y la ansiedad en los demás empleados, como comentaba anteriormente, ¿verdad? Porque un empleado, pues prácticamente, ¿verdad? Se cansa de realizar sus tareas, sino que también tiene que realizar las tareas del empleado que se retiró o del empleado que fue o que se fue, ¿verdad? Aumenta el compromiso y la lealtad del empleado con la empresa. ¿Por qué? Cuando se aumenta el compromiso, ¿verdad? Es más productivo el empleado, es más eficaz y la lealtad de la empresa también porque, como comentábamos anteriormente, ¿verdad? Si el empleado llega a su meta de mes, a su meta de 15 días, se le da una bonificación, se le da un incentivo, ¿verdad? Además de que crea un ambiente laboral, pues, un ambiente de trabajo más positivo, más sano, porque ya el, el trabajador, perdón, el empleado o el colaborador conoce cuáles son sus funciones y pues no es necesario de decirle o estarle repitiendo lo mismo siempre, ¿verdad? Hay que apúrese, hay que entregar esto rápido, sino que ya el empleado ya conoce, ya sabe cuáles son eh, lo que tiene que hacer dentro de la empresa, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios, más que todo para el empleado, ¿verdad? Dentro de la organización o de la orientación de la empresa. Tiene mayor confianza y seguridad de su rol, porque él sabe cuál es su trabajo, él conoce qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuál es el tiempo en el cual está estipulado realizarlo. También tiene por decirlo, sentimiento de pertenencia, que él sabe que está en la empresa, él sabe que tiene a sus compañeros que lo apoyen, él sabe que lo están apoyando en el área administrativa con sus herramientas de trabajo, con lo que necesite. Además de que pues se adapta de una manera más eficaz y mejor tanto a su equipo como a su entorno, ¿verdad? Porque es necesario que el trabajador se adapte a su entorno para llevar un proceso laboral más eficaz. Además de que tiene claro cuáles son sus responsabilidades y sus expectativas dentro de la empresa. Sabe cómo tiene que hacer su trabajo, sabe cómo elaborar gracias a la orientación que se le dio con anterioridad, ¿verdad? Gracias a las orientaciones o capacitaciones que se dan al principio de, de empezar a elaborar dentro de la empresa, es como decir, el, el trabajador ya lleva una perspectiva de qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces ya dentro de la empresa,
se le sigue capacitando, ya es una mejora continua y ya tiene una claridad de sus responsabilidades y expectativas a la hora de realizarlas dentro de la empresa. Además de esto, se integra socialmente y tiene un sentido de pertenencia dentro de la empresa, ¿verdad? El empleado pues se motiva para desempeñarse mejor cada día. El empleado también reduce el estrés, ya sea el suyo y el de sus compañeros. Y también pues podemos decir que existen empresas que invierten en orientación para lograr alcanzar un estado de un 70% en productividad con los empleados que estén más comprometidos con el trabajo que hacen, ¿verdad? Y hay empresas pues de que no invierten en la capacitación y por eso es de que existe mucho eh, déficit ahí en las empresas y es necesario la rotación de personal constante. Hay empresas también que asignan un mentor, perdón, a cada nuevo empleado para que su integración sea más fluida y efectiva dentro de la empresa y así pues el, el nuevo trabajador pueda llegar a realizar su trabajo de una manera más concreta, más efectiva, ¿verdad? Y también existen otras empresas que ofrecen programas intensivos para los nuevos empleados, ya que asegurando que comprendan la filosofía de, de la empresa, ¿verdad? Y aplicándola día a día para que pues se sepa que la empresa se enfoca directamente en algo específico. Por ejemplo, podría ser una entidad financiera, una farmacia, podría ser una venta de abarrotes, una ferretería, venta de consumo diario, venta de comida, en la cual pues todos tienen, bueno, más que todo cuando se trabaja en atención al cliente, podemos decir que la filosofía es el cliente tiene la razón o el cliente siempre tiene la razón. Entonces, esa obsesión por el cliente, podemos decir que se orienta desde los inicios de la capacitación para que se sepa con mayor confianza y mayor seguridad cuál es el rol del empleado, ¿verdad? Para concluir, podemos decir que un proceso de orientación bien estructurado eh, mejora el rendimiento de un empleado, ¿verdad? Podemos decir que a la hora de que el proceso de orientación organizacional sea adecuado, sea efectivo y sea concreto, el empleado pues va a comprenderlo de una manera rápida. La socialización organizacional podemos decir que es clave para el ajuste cultural y la productividad dentro de la empresa o dentro de la organización. Existen empresas exitosas que invierten pues más que todo en la integración de sus empleados desde el primer día. Invierten en capacitadores, facilitadores, invierten en el equipo necesario para que el empleado ya conozca, ya sepa cuáles son sus funciones dentro de la empresa. La cultura organizacional también influye de cierta manera en la forma de que los empleados, pues, o los nuevos empleados se adapten de una manera rápida, se adapten de una manera más eficaz. Y pues la orientación no solo es una bienvenida, sino que también es una estrategia fundamental para la retención del talento que muchos de los empleados poseen. El proceso de orientación pues está diseñado con clave para que sea exitoso tanto para los empleados y para la empresa. La cultura organizacional también influye en cierta forma con los empleados que se integran y se desempeñan dentro de la organización.
Los métodos modernos como la gamificación y la realidad virtual pues mejoran la experiencia de la orientación porque se interactúa de una manera en la cual el empleado ya no siente aquella pena, por decirlo así, ¿verdad? De que qué me van a decir si lo hago mal, qué pasaría si el cliente no lo quiere así, qué pasará si el cliente quiere algo más, o qué tal y me van a regañar, podríamos decirlo, ¿verdad? La socialización organizacional también es un proceso que va más allá del primer día, sino que es un proceso continuo y que se va mejorando constantemente, ¿verdad? De cómo el empleado o el colaborador empiece a desarrollarse o a desempeñarse dentro de la organización, ¿verdad? Y como mencionábamos anteriormente, las empresas pues, deben invertir en mentores, en tecnología y en programas que estén adecuados o estructurados para la integración de nuevos, podríamos decirlo, de nuevos eh, empleados, ¿verdad? Más que todo la empresa prioriza la orientación o las empresas que priorizan la orientación hacia los empleados tienden a ser empleados más felices. ¿Por qué? Porque se comprometen, son más productivos y la integración pues comienza desde el día 1 y define lo que es una orientación pues a largo plazo, ya que muchos de las empresas no lo hacen. Entonces, la empresa, como les comentaba, prioriza una orientación efectiva, ya que logra equipos más competitivos, comprometidos, productivos y alineados a una sola misión. La clave de esto, más que todo, es invertir en la orientación. Es como decir, invertir en el éxito de la organización para que pues, sea una organización productiva, efectiva y que sea una organización en la cual pues sea más eh, de un ambiente más agradable. Pongamos en práctica más que todo o bueno podría ser conozcamos cuáles son algunas empresas exitosas que llegan a realizar estos procesos de la orientación de personal, ¿verdad? Por ejemplo, Netflix, que enfatiza la autonomía y la toma de decisiones sin necesidad de aprobación jerárquica. Su programa de orientación pues, se destaca en la importancia de la confianza y la libertad de acción. Por ejemplo, la creatividad. Google también es uno eh, de los programas o usa un programa llamado Nuclear Body que donde cada nuevo empleado pues recibe la mentoría de un compañero experimentado en ciertos campos o en el campo que se esté trabajando, más que todo para guiarlo en su nueva integración dentro de la empresa. A ver, Disney, pues la inducción se basa en que la idea de que los empleados son miembros del elenco, que es un gran espectáculo y refuerza más que todo la cultura organizacional desde el primer día. Amazon pues dice que su orientación incluye entrenamientos intensivos en los valores clave de una empresa, como la obsesión por el cliente, ¿verdad? Facebook implementa lo que es el Bootcamp, que es un campamento de 6 semanas para nuevos ingenieros bueno, donde les permiten explorar las diferentes áreas antes de elegir cuál va a ser su equipo definitivo. Y Apple pues asigna un mentor a cada nuevo empleado para asegurar la integración en la cultura de la empresa, ¿verdad? Twitter por su lado pues tiene lo que es un programa llamado Yes to Desk que pues garantiza, bueno, ya no se conoce como Twitter ahora, se conoce como X, ¿verdad? O X, ¿verdad? Que tiene un programa llamado Yes to Desk que garantiza que los empleados tengan desde el primer día sus herramientas necesarias, ¿verdad? Su computadora lista, acceso a plataformas y reuniones programadas para poder integrarse rápidamente dentro de, dentro de la
se podría decir, de la organización, ¿verdad? No sé si como la cultura organizacional, esto podría ser una pregunta, ¿verdad? O es una pregunta de la cual nos dice, ¿verdad? ¿Cómo la cultura organizacional de una empresa influye en la integración de sus empleados? Si pudieran contestar, la verdad, pues sería de mucha ayuda también para mí, para yo poder tomarla en cuenta, ¿verdad? En este tema. Y ya pues por último, para finalizar este video, como les comentaba, las empresas priorizan la orientación hacia los empleados, ya que con capacitaciones constantes, con beneficios, tienden a tener empleados más felices y más productivos. Cuando hablamos de la integración, pues la integración comienza desde el primer día y define el éxito a largo plazo. Ahora bien, si pudieran contestar estas preguntas, ¿verdad? Pues sería, como les comento, de mucha ayuda para mí, ya que pues, es un llamado a la acción para ver qué tanto comprendieron de este video. Si la empresa con la que trabajas tiene, no sé si tu empresa tiene un programa de orientación estructurada, y si sí, ¿cuál es? ¿Qué aspectos crees que podrían mejorarse en la integración de nuevos empleados? Bueno, podría ser un buen tema de conversación, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido tu experiencia en los primeros días de un nuevo trabajo? Esta pues es una pregunta muy personal, ¿verdad? Pero como les comento, ¿verdad? Lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios, podemos llegar a hacer un nuevo video de cómo ha sido la experiencia de ustedes, ¿verdad? Más que todo, agradecerles por el tiempo que, que estuvieron viendo este video, si es que lo miran completo. eh, pero sí, les agradezco demasiado por el apoyo que me están brindando con estos videos. Eh, por el momento sería únicamente lo que les tengo que decir. Y pues esperamos que podamos realizar otro video, siempre hablando del área administrativa de una organización. O pues también simplemente podemos hacer videos de lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Agradezco también el tiempo que se tomaron en ver este video. Y eso sería únicamente por mi parte. Entonces estoy eh, viendo si necesitan alguna explicación más, si necesitan algo que necesiten que yo refuerce dentro de este video, y me lo pueden decir, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Sería únicamente. Muchas gracias.